Tiene la palabra el asambleísta Augusto Espinosa. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Primero, disculparme porque hace un momento estuve atendiendo una entrevista cuando se me había otorgado la palabra. Colegas asambleístas, yo creo que todos estamos conscientes de que esta crisis, esta pandemia, nos está llevando a una situación a nivel mundial mucho peor que la del 2008. Y que a nivel de Ecuador, esto es mucho más grave incluso que el terremoto de Manabí del 2016, si es que no tomamos las medidas adecuadas. En relación a una comparación con el terremoto, si es que en abril del 2016 se nos cayó un hotel, se nos derrumbó un hotel, la gente que trabajaba en el hotel se queda sin trabajo, pero ese trabajo puede ser sustituido por las personas que reconstruyen ese hotel. En el caso de esta pandemia, lo que estamos teniendo es un hotel en pie, pero vacío, un hotel que no genera, y en ese sentido es probable que se venga una recesión inédita en los países que no actúan con políticas anticíclicas. Es por eso que presidentes a quienes habría sido impensado escucharles tomar determinadas medidas, hoy lo están haciendo. Por ejemplo, Angela Merkel hablando que para cuidar el empleo es necesario que el propio Estado asuma el pago de los salarios. Johnson en Reino Unido de la misma manera. Lo que les quiero decir, colegas asambleístas, es que en esta crisis debemos trabajar quizá con paradigmas absolutamente distintos a los que hemos tenido hasta el momento. Es necesario que repensemos muchísimas posiciones y necesariamente el mundo camina precisamente hacia la implementación de políticas económicas anticíclicas. La primera ya le he dicho, ya nadie en el mundo está pensando en la flexibilización laboral para sostener el empleo, sino en que los estados paguen conjuntamente con las empresas para que éstas mantengan al personal y una vez que se supere las medidas de inmovilidad, podamos reactivar la producción. Se está trabajando nuevamente y presidentes como el presidente Macron ya hablan de que es necesario de que el Estado asuma la inversión en sectores como salud, porque caso contrario, esta idea del libre mercado no va a garantizar los derechos fundamentales de la humanidad. Es decir, hay que repensar el rol que debe jugar el Estado en nuestros países y lo mismo estamos viviendo hoy. Escucho a algunos colegas asambleístas que argumentan que deberíamos tener algún fondo en este momento, haber acumulado algún fondito. Y le pregunto, ¿para qué ese fondito en este momento? Imaginemos que habríamos tenido un fondo acumulado en este momento. ¿Para qué nos serviría? Para recién comenzar a construir los hospitales que ya están construidos. Para recién comenzar a buscar cómo solucionar problemas de energía que hoy tenemos. Para ver cómo aprovisionamos de agua potable a determinadas ciudades cuando hoy ya se ha hecho inversiones en ese sentido. Es decir, podemos discutir muchísimo alrededor de ese tema, pero el punto fundamental es que debemos repensar el rol que debe jugar el Estado, de tal manera que podamos atender las necesidades fundamentales de la ciudadanía. Y en ese sentido, yo he sido bastante crítico con muchas de las cosas que se hacen en la Asamblea Nacional. Sin embargo, me produjo mucha satisfacción el hecho de que todas las bancadas se hayan o nos hayamos puesto de acuerdo en relación al tema, por ejemplo, de el no pago, la suspensión de pagos de la deuda externa. Lastimosamente, una de las cosas que debemos también reconocer es que el peso político de la Asamblea es tan poco que a pesar de que todos los sectores que conforman las distintas bancadas le estaban dando un espaldarazo al gobierno, el gobierno actuó precisamente haciendo lo contrario. ¿Qué señal nos dio el gobierno? Si es que actuó
pagando la deuda externa, amortizando el capital de un tramo de bonos de la deuda externa, en el fondo quizá nos estaba diciendo que tiene los recursos suficientes para atender la emergencia. Y habría que preguntarse si eso es cierto. Si antes ya del estallido de la crisis sabíamos que había muchas restricciones presupuestarias. En ese sentido, yo creo que se actuó con absoluta y total imprudencia al pagar y al comprometerse a pagar ese tramo de la deuda, por una sencilla razón. El mercado ya había aceptado de que el Ecuador no tenía capacidad de pago y entonces había que iniciar ya un proceso de renegociación. Teníamos uno de los riesgos país mucho más altos en América Latina y en el mundo. Es decir, ya habíamos asumido el costo de tener ese riesgo país. Había que haber aprovechado para iniciar una renegociación de la deuda externa. Después, a nivel de todos los organismos multilaterales, se está hablando de las reprogramaciones. Es decir, ya se asume que los países, dada la magnitud de la crisis, no van a poder enfrentar estos pagos. Sin embargo, en contra de toda la voluntad que tenían los distintos sectores políticos, el gobierno hizo un pago, insisto, total y absolutamente imprudente, más todavía cuando fue evidente, en función de la propia documentación que envió el Ministerio de Finanzas a la Asamblea, fue evidente que el sector salud no ha recibido recursos adicionales a los que fueron aprobados en Aproforma 2020. Es decir, estamos frente a un problema absolutamente serio y estamos enfrentando esta crisis profunda con la expectativa de que ojalá, que Dios quiera, que la buena voluntad de los organismos venga y nos entreguen a futuro 2.000 millones de dólares adicionales. Me parece que ese es un gran engaño que está haciendo el gobierno nacional y en concreto el ministro de Finanzas al Ecuador entero. Creo que en este instante lo que tenemos que hacer es movernos con los recursos que tenemos. Y por eso es que yo creo que esta resolución que va a aprobar la Asamblea Nacional el día de hoy tiene que ser una resolución contundente. Esta resolución tiene que dar una señal política clara al gobierno. Esta resolución le tiene que decir al gobierno, aquí todos los ecuatorianos estamos dispuestos a arrimar el hombro, pero debemos asumir criterios conjuntos en relación a determinados temas. El artículo 7 de la resolución es demasiado tibio, demasiado liviano en relación al pago de la deuda externa. Ese artículo 7 debería decir que exigimos, porque ya le pedimos, ya le dijimos al gobierno que estamos dispuestos a respaldar una decisión de no pago. En este momento deberíamos exigirle al gobierno la suspensión de pagos de la deuda externa y una vez suspendidos los pagos de capital e intereses, iniciar un proceso de renegociación al que sí están dispuestos tanto los organismos internacionales como el propio mercado que, insisto, ya castigó la deuda ecuatoriana con el riesgo país que tuvimos durante el último mes. Después, me parece que también hay que asumir criterios absolutamente claros. Decirle al gobierno nacional que no estamos dispuestos a aprobar ninguna iniciativa que implique un castigo a los asalariados. Nosotros en este momento, si castigamos a los asalariados, lo que estamos haciendo es reduciendo el consumo, reduciendo la demanda agregada e impidiendo la reactivación nacional. Tenemos que pedirle al gobierno más bien que entregue recursos a las empresas para que no despidan a ningún trabajador. El costo de esta crisis no puede ser asumido por los trabajadores, por los asalariados. Y eso debería estar en esta resolución. Y decir conceptualmente que la Asamblea Nacional está dispuesta a aprobar cualquier reforma legal que implique que el costo lo asuman los grandes capitales. Es decir, aquel 1% o quizá el 10% de la población que tiene los más altos ingresos en el país, en el Ecuador. Necesitamos cambiar los conceptos, necesitamos cambiar nuestros valores, necesitamos reemplazar
esa idea de la codicia que nos lleva a buscar la mayor cantidad de utilidades posible por la idea de la solidaridad. Y los más solidarios en este momento tienen que ser los que más tienen. Los banqueros ganaron el año pasado más de 500 millones de dólares. Ellos tienen que contribuir hoy más que nunca con el Ecuador. No solo dando más créditos, porque esa es la obligación natural. Con los créditos ellos ganan porque cobran una tasa de interés. Necesitamos que disminuyan sus tasas de ganancias. Ese es el mensaje que tenemos que dar al gobierno nacional. Que la Asamblea aprobará cualquier iniciativa del Ejecutivo que esté orientada a que los grandes capitales, a que los que más tienen, contribuyan solidariamente para resolver esta crisis. Y otra de las cosas que necesitamos también hacer es exigirle, no pedirle, no exhortarle, no implorarle, porque esta asamblea se ha acostumbrado a implorar, a exhortar, exigirle al gobierno que la información sea absoluta y totalmente transparente. Miren los datos que tenemos, se siembran muchas dudas alrededor de los datos. En esta pandemia, solo para dar uno, tenemos que el 4.5% de las personas que se enfermaron con coronavirus han fallecido. Es decir, ese es el índice de letalidad. En el Ecuador, ese índice de letalidad es de apenas el 2.5%. ¿Podemos creer en esas cifras? ¿Esas cifras son reales? Y si es que no tenemos cifras reales, ¿cómo podemos implementar políticas efectivas? Hay que sentarse efectivamente en una mesa con el gobierno para poder revisar con transparencia las cifras y todos ponernos en la posición de contribuir a la solución. Si bien es cierto, la legislación no establece que el legislativo sea parte del comité de emergencias, Comité Nacional de los COEs nacionales, yo creo que deberíamos ser invitados porque necesitamos estar ahí escuchando de primera mano lo que pasa y aportando también con soluciones, con ideas, con iniciativas. Y lo otro, lo de la fiscalización. Yo creo que también tenemos que ser absolutamente conscientes, colegas asambleístas. En una emergencia de esta naturaleza, no podemos invitar a un ministro a 3 comisiones, a 2 comisiones y pretender que todo el tiempo esté dedicado a informar lo que está haciendo a la Asamblea. Quizá lo que deberíamos hacer es un acuerdo con el Ejecutivo para que exista un vocero del Ejecutivo que semanalmente acuda al Pleno de la Asamblea Legislativa a dar un informe detallado de lo que está sucediendo en el país. Y dado que la Asamblea Legislativa es el primer poder del Estado, yo creo que ese vocero del Ejecutivo debería ser o el presidente de la República o el vicepresidente de la República. Porque esa es la magnitud de la crisis. Y esa es la única manera a través de la cual vamos a poder tener una adecuada coordinación. Si es que pretendemos coordinar con subsecretarios o incluso con ministros, el tema se dispersa demasiado. Necesitamos hablar con las cabezas del Ejecutivo para poder aportar también con soluciones. E insisto, no pago a la deuda externa porque quienes se benefician de eso son los acreedores, los capitalistas que manejan la parte financiera. ¿Cuántos ecuatorianos se habrán beneficiado del pago que se está haciendo el día de hoy? Porque seguramente son tenedores de bonos. ¿Cuántos privilegiados estarán recibiendo suculentas ganancias en este momento mientras nuestro pueblo está muriendo? Necesitamos exigir que sean la banca y los grupos económicos los que contribuyan y requerimos transparencia en la información. Colegas asambleístas, yo creo que esta es una enorme oportunidad que tiene la Asamblea para pasar de las declaraciones a las acciones concretas que contribuyan a solucionar problemas que tiene el Ecuador. Caso contrario, esta Asamblea pasará a la historia como una de las asambleas con menor aceptación popular, que es lo que nos está sucediendo en este momento. Esta Asamblea tiene que rectificar también. No solo pedir que otros rectifiquen. Nosotros tenemos que rectificar. Cada vez que demos un dato en esta Asamblea, que sea un dato fundamentado, porque aquí estamos acostumbrados
a decir cualquier cosa sin sustentar lo que decimos. Colegas asambleístas, unámonos efectivamente, aceptando nuestras diferencias, pero siempre con buena intención. Convirtámonos en colegas asambleístas que aportan con ideas, que aportan con soluciones y no en lo que hemos sido hasta ahora. Políticos que pretenden imponer su verdad, tratando de denigrar a algún colega o algún político que piensa diferente. Muchas gracias, compañeros y compañeras asambleístas.